Hola a todos, gracias por unirse a mi charla. ¿Se escucha bien ahí? No sé si ahí o ahí. ¿Ahí estamos bien? Está. Hoy voy a estar hablando de plugins. Voy a estar hablando un poco de cómo los plugins nos ayudan a conectarnos con el código nativo de las diferentes plataformas. Así que bueno, vamos arrancando. Primero que nada me voy a presentar, mi nombre es Matías Leiva, vengo desde Uruguay, tengo 25 años, soy parte del equipo mobile de Very Good Ventures, ya desde hace 1 año y medio. Y con Flutter llevo unos 3 años más o menos. Antes había trabajado en otras 2 startups. Y nada, algunos random facts sobre mí. Me encanta el fútbol, soy bastante adicto. Después me encanta viajar, andar en bici, etc. Pero bueno, no vine a hablar de mí, así que vamos con la charla. Introducción. La motivación de esta charla un poco viene un poco por la curiosidad, por el hecho de querer aprender a ver cómo es que funciona esa comunicación entre Flutter y lo que son las plataformas nativas. También porque me he topado con tener que vaguear algún plugin y eso, y me he encontrado con cosas como Platform Channels y cosas que no entendía nada que hacían, así que me puse a investigar un poco. Y después también algún proyecto que tuve que hacer alguna prueba de concepto para integrarme con algún SDK que no estaba disponible en Flutter. Entonces de todo eso dije, bueno, creo que es un buen tema para hablar y hoy estoy acá por eso. Para la demo, digamos, de la charla, vamos a ver tipo una app que básicamente tiene un botón de login. Una vez que lo tocas, te levanta un prompt de biometrics. Y si pasas el prompt, te muestra un mensajito. Es básicamente eso. La idea es que a la hora de tocar este botón, vamos a estar llamando un plugin que va a llamar una API nativa de iOS y que va a levantar este prompt. Esa es un poco la idea. Entonces arranquemos un poco por lo más básico. En todo nuestro proyecto siempre importamos packages. Muchos de estos son packages y otros son plugins. Por ejemplo, acá tenemos el paquete HTTP, que es un paquete, y tenemos el package URL launcher, que en realidad es un plugin. Si lo vemos así, no lo podemos diferenciar mucho, entonces veamos un poco cuál es la diferencia entre ellos. Un package es básicamente un conjunto de código que nos provee una funcionalidad y está básicamente escrito puramente en Dart. Puede tener o no una dependencia con Flutter, por ejemplo, si es una librería o un paquete que tiene algo de UI, etc. Pero es básicamente puro Dart. Y un ejemplo puede ser el que mencionaba recién, el de HTTP, que es básicamente utilizado para hacer solicitudes HTTP. Después tenemos lo que son los plugins, que también son packages, pero son un tipo especial de packages. Son packages que tienen la parte de Dart, la implementación, y tienen alguna integración con alguna plataforma nativa. Puede ser, por ejemplo, en Android lo que es Java o Kotlin, en iOS lo que es Swift o Objective-C, y después en desktop, etc. Tienen su propio lenguaje. Un ejemplo de esto puede ser la cámara, el paquete de cámara que nos proporciona el acceso a lo que es la cámara, tanto en Android como en iOS, y eso tiene una conexión directa, digamos, a lo que es el código nativo. Entonces, un poco me gustaría repasar cuál es el estatus, digamos, de la interoperabilidad en Flutter. Con interoperabilidad me refiero a lo que es la manera que nosotros tenemos de interactuar con lo que es la plataforma nativa, tanto en Android, iOS, desktop, web, etc. Tenemos lo que son los Platform Channels, que es lo que está por acá. Esto es un mecanismo de intercambio de mensajes entre lo que es Flutter y la plataforma nativa que estemos trabajando, como puede ser Android, iOS o desktop. Esto para web no funciona. Después tenemos lo que es interoperabilidad con JavaScript, que esto es un poco diferente, no se usa en Platform Channels, sino que son un conjunto de paquetes que nos permiten comunicarnos con JavaScript y, por ejemplo, desde Dart llamar código JavaScript o al revés también. Y después tenemos lo que es Dart FFI, que esto es un poco más nuevo, es un poco más a bajo nivel y más complejo, pero la idea es, básicamente lo que propone Dart FFI es que podamos llamar directamente a código nativo desde Dart, sin tener que escribir el código nativo. Básicamente tenemos las clases del código nativo directamente en Dart. Se hace a través de bindings, a librerías, etc. Es un poco más complejo, algunas cosas están no están terminadas, digamos, están en experimental y eso, pero está. Y hoy en la charla, nos vamos a concentrar en Platform Channels, que es el mecanismo este que les decía de intercambio de mensajes. Bueno, antes de arrancar me gustaría repasar un poco lo que es la arquitectura de Flutter, como para entrar un poco más en contexto. Flutter tiene diferentes capas en lo que es toda la solución, digamos. Tenemos lo que es la parte de Dart App. Esto es básicamente nuestro código, el código de nuestra aplicación. Después tenemos lo que es el framework, que es el con el que interactuamos día a día, básicamente los
widget, etcétera, todo lo que esté dentro del framework, que hacemos uso de eso cada vez que desarrollamos una app. Después tenemos el engine, que es más a bajo nivel, que está desarrollado en C y C++. Esto acá esto no interactuamos mucho con esto, acá está el motor de renderizado y cosas que se conectan con el hardware, etcétera. Después tenemos el embedder, que esto es cada plataforma, por ejemplo, Android, iOS, cada una de esas tiene un embedder. Y básicamente lo que hace es implementar una API que provee el engine, como para que esa plataforma sea soportada por Flutter. Básicamente para que esa plataforma corra en Flutter. Y después más abajo del todo tenemos el runner. El runner es básicamente la aplicación nativa que nosotros corremos en Flutter. Y acá se dibuja el canvas, etc. Entonces, queremos hacer un plugin, o por ejemplo, queremos hacer un paquete. Vamos a estar escribiendo código Dart, o sea que vamos a estar interactuando con esta zona. Pero si queremos hacer un plugin, tenemos que pasar por todas estas capas hasta ir hasta acá. Parece un poco complejo. Lo que provee Flutter para hacer esta comunicación son los Platform Channels. Me vuelvo para acá. Que básicamente son un mecanismo de comunicación entre Flutter y el código nativo. Todo funciona a través de mensajes que mandamos al código nativo y después obtenemos una respuesta. Cuando llamamos a cualquier API del código nativo, digamos, o cuando llamamos o hacemos uso de un Platform Channel, esto se corre en otro thread separado del thread principal. Entonces esto hace que cuando interactuamos con Platform Channels, todo sea síncrono, lo cual a veces es bueno, a veces no, pero es un dato. Entonces tenemos diferentes tipos de channels. Tenemos el Basic Message Channel, Event Channel y Method Channel. Entonces repasemos un poco qué es cada uno de estos y para qué sirven. Tenemos el Basic Message Channel. Este, como lo dice el nombre, es el más básico, digamos. Se usa para el intercambio continuo de datos. Es bidireccional. Con esto me refiero que desde Flutter podemos llamar a código nativo y de código nativo podemos llamar a Flutter. Básicamente se puede hacer varias maneras, digamos. Para mandar mensajes, digamos, declaramos lo que es nuestro channel, que usamos la clase de Basic Message Channel, y ahí podemos hacer un send y enviamos un mensaje al código nativo. Después, si el código nativo nos está mandando mensajes, lo que podemos hacer es un channel.setMessageHandler y ahí handleamos todos los mensajes que nos llegan desde ahí. Y después otra opción que se puede hacer es, en lugar de enviar mensajes y después de estar escuchando, ya mismo ahí podemos awaitear lo que es la llamada y obtener el resultado. Después tenemos los Event Channels, que estos, a diferencia de los Basic Message Channel, funcionan en forma unidireccional, solamente de la plataforma nativa hacia Flutter. Es cuando básicamente queremos enviar mensajes continuos desde, no sé, Android o iOS a Flutter. Como por ejemplo, eventos de conectividad o la ubicación, etc. Lo bueno que tiene esto es que cuando creamos el Event Channel y mandamos mensajes desde el lado nativo, esto se recibe como un stream, entonces para nosotros es más familiar en sí el hecho de manejar un stream, suscribirte, escucharlo, etc. Una cosa que no mencioné acá, pero esta lógica, esto es código Dart básicamente, pero si quisiéramos enviar mensajes desde el lado nativo a Flutter, la idea es básicamente la misma. Esto es casi que prácticamente un pseudocódigo, se puede interpretar en la parte nativa de la misma manera. Tenemos el channel y enviamos mensajes, los handleamos, etc. Y después tenemos estos, que son los method channels, que son los más comunes. Y estos sí funcionan, es una estructura más rígida de, digamos, de respuesta y de solicitud-respuesta, digamos. La idea básicamente, como le dice el nombre, es como llamar a un método, básicamente. Es como, quiero llamar a un método al lado nativo, entonces declaro mi método channel, le paso el nombre, etc. Y ahí espero una respuesta. Esto acá lo que intenta mostrar un poco es lo que veíamos en las capas, digamos. Nosotros vamos a estar escribiendo nuestro código acá y vamos a intentar llamar código que está acá abajo. Entonces, básicamente quien se encarga de pasar todos los mensajes por acá es este binary messenger, que es una clase que se encarga de la comunicación y nosotros no tenemos que ir pasando, dejamos como que el mensaje capa por capa. Entonces, veamos cómo se ve un poquito más en código. Este código ya acá pueden ver que hay cosas de biometrics, esto ya es lo que vamos a ver después en el ejemplo. Pero empecemos por lo primero. Lo primero, del lado de Dart, declaramos el método channel utilizando la clase method channel. Le pasamos un ID, que en este caso es biometrics login plugin. Este ID después tiene que coincidir del otro lado, porque si no la comunicación no va a funcionar. Y para hacer uso de ese method channel, podemos hacer method channel.invoke method y le pasamos el nombre del método que queremos llamar, en este caso login. Y acá le especificamos el tipo que nos va a devolver. Por ejemplo, acá lo que estamos esperando es un booleano. Del lado nativo, en este caso voy a tomar un ejemplo con Swift. Es bastante parecido, tiene algunas similaridades. Digamos, definimos lo que es el channel.
Tenemos acá el Flutter Method Channel, esa es la clase de Method Channels del lado de Swift. Le pasamos el nombre, que tiene que coincidir con el que habíamos declarado acá, para que la comunicación funcione, como le habíamos dicho. Acá le pasamos el binary messenger, que era el que estábamos hablando hoy, que en realidad ya te lo provee la instancia del plugin cuando lo registras. Y después lo que hacemos es agregar el método call delegate, que esto básicamente es esta funcioncita que está acá, que lo que va a hacer es cada vez que yo llame algo desde Dart, va a venir acá. Y esto me provee dos cosas importantes. La primera es el call y el result. El call tiene información de qué es lo que se está intentando llamar desde el lado de Flutter. Por ejemplo, si vemos el ejemplo acá, yo estoy intentando llamar un método login, que es un booleano, y no, en este caso no estoy pasando ningún parámetro, pero acá el call tiene toda esa información. Entonces yo lo que digo es, se está llamando login, bueno, voy a ejecutar este authenticate, le paso el result para retornar un resultado, y ejecuto lo que tenga que ejecutar. Y por ejemplo acá lo que se hace es, si no es login, por ejemplo es logout, es algo desconocido para mí, lo que retorno es un not implemented, digamos. Y bueno, para crear un plugin, Flutter ya nos provee un template, que es este template de plugin, digamos. Así que hacemos un Flutter create template plugin, myPlugin sería el nombre, y acá en platforms le ponemos las plataformas que queremos soportar, digamos. En este caso, en mi ejemplo, voy a soportar solamente Android y iOS, pero acá podría especificar las demás. Entonces, vayamos un poco al código. Muy chiquito, ¿no? Voy a cerrar todo acá. ¿Ahí? ¿O más? ¿Estamos bien ahí? Dale. Bueno, explico un poco el proyecto así por arriba. Tenemos lo que es... acá la carpetita lib. Igual con el mouse lo ven, ¿no? Sí. Bien. Tenemos acá lib, que es básicamente esta aplicación que tenemos acá con el login page, que sería esto. Esto no hay que darle mucha bola. Lo que sí hay que darle bola acá es en packages. Tenemos nuestros packages o plugins. En este caso yo tengo 3. Vamos a empezar arrancar explicando este, que es el de Biometrics Login Plugin. Me gustaría mostrar también cómo es el tema de crear el plugin. Vamos a crear una nueva terminal. Vamos a ir a Packages. Y acá vamos a hacer un Flutter Create. Seguramente tenga el comando por acá. Acá vemos que va a crear un plugin con el template plugin, que se va a llamar test plugin y va a soportar iOS y Android. Entonces esto nos va a hacer todo el bootstrapping de lo que es la estructura del plugin. Como ven acá ya crea la carpeta de Android, iOS, etcétera, y acá la implementación. No voy a repasar esta porque por temas de tiempo. Vamos a borrar esta y voy a explicar un poco lo que es el que yo ya tengo implementado, que es este Biometrics Login Plugin. Entonces, como vimos, le especificamos las plataformas que eran Android y iOS. Entonces tenemos nuestra carpeta de Android y nuestra carpeta de iOS, donde va a ir la implementación nativa, digamos. Esto siguió corriendo acá, no sé qué pasó. Bueno, dejámoslo ahí. Después tenemos esta carpetita de example, que básicamente esto es un proyectito chiquito de Flutter para demostrar el uso de nuestro plugin. Tenemos lib, que acá va la implementación de Dart, de la parte de Dart. Después tenemos test, que es para los tests. Y después acá en el pubspec.yaml tenemos dentro de Flutter plugin en platforms, tenemos definido las plataformas. Si quisiéramos agregar web, por ejemplo, acá la podríamos agregar. Y para cada plataforma definimos algunas cosas. En este caso se define el plugin class, que se va a llamar Biometrics Login Plugin. Y esto básicamente indica que desde el lado nativo va a tener que haber una clase que se llama así, que handlee todo lo que es la comunicación del lado nativo. Y esto en realidad ya te lo crea Flutter con el template. Si vamos, por ejemplo, a iOS, clases, vamos a ver que tenemos la clase que habíamos indicado en el pubspec.yaml. Y como yo les mostraba en las PPTs anteriores, acá definimos lo que es el method channel, haciendo uso de la clase Flutter Method Channel. Si vamos a Android, por ejemplo, van a ver que esto es un poquito diferente, pero la idea es la misma. Tenemos nuestra clase de plugin, definimos el method channel. En este caso no se llama Flutter Method Channel, se llama Method Channel nomás, un tema de convención. Y ahí le pasamos el binary message y el ID. Y lo mismo en iOS, como lo estábamos viendo recién. Después hacemos lo que les decía, de registrar lo que es el handler para las llamadas de los métodos.
Y acá vemos que tenemos lo que decíamos hoy. Cuando se llame login, lo que voy a hacer es ejecutar este authenticate y si no voy a retornar un not implemented. Esto del lado nativo, que ya lo habíamos repasado un poco, pero veamos un poco más cómo es la estructura del lado de Dart, porque hay un par de cositas antes de lo que es directamente llamar al method channel. Entonces tenemos tres cosas importantes. Esta clase de acá es básicamente la API pública de mi plugin. Ustedes cuando se instalan un plugin, un paquete en Dart o en Flutter, ustedes hacen uso de lo que es la API pública. Y acá definimos los métodos que tenemos. Este caso es muy sencillo, lo único que hace es llamar este biometrics login plugin platform.instance, medio complicado el nombre, pero básicamente esto es el platform interface. Tengámoslo en cuenta porque es un concepto de los plugins bastante importante. ¿Esto dónde está definido? Está acá, en esta clase, en este biometrics login plugin platform interface. Y esto tiene varias cosas importantes. Lo primero que define lo que es el platform interface de cada plugin es los métodos que va a tener la implementación o que tiene que implementar nuestra implementación del plugin. Acá vamos a ver que yo tengo solo un método, que es básicamente ese login with biometrics, y acá lo que estoy diciendo básicamente que es quien vaya a implementar este plugin en una plataforma tiene que implementar este login with biometrics. Después, esto nos provee la instancia de nuestra implementación, que ahora la vamos a ver, que básicamente por defecto provee este instance, que como lo vemos acá, ya provee, digamos, una implementación por defecto. Esa implementación por defecto es ese method channel biometrics login plugin, que es esta clase que está acá. Ahora la vamos a repasar. Que ahí es donde realmente se llaman a los method channels y se hacen las llamadas, digamos, al lado nativo. Además de tener un getter, tenemos un setter. Esto es porque, por ejemplo, en web, como no funcionan los method channels, yo no puedo hacer uso de este method channels biometrics login plugin. Entonces lo que hago es crear otra clase que haga un override de eso y ahí poder pisar la que está por defecto. También si han testeado plugins, seguramente hayan usado esto. Hacen un platform interface.instance y le pasan su mock. Eso es muy común también hacerlo. Y bueno, vayamos a lo que es la implementación en sí, que es esta clase de method channels biometrics login plugin. Como ven, extiende de nuestra platform interface que tenemos definida acá. Y lo que hacemos es hacer acá abajo un override del método que tenemos que implementar. Y lo que hacemos es hacer uso de un method channel. Entonces, como ven acá, yo definí mi method channel, que es lo mismo que estaba en el ejemplo. La única diferencia es que le paso este codec, que ahora vamos a ver qué es. Y después lo que hago es invocar un método hacia el lado nativo, que es este de login. Yo espero que el código nativo me devuelva un booleano. Y acá una cosa importante es que nosotros esperamos que nos devuelva un booleano, pero el booleano de Dart en Swift no existe, es otro tipo de datos. Entonces ahí hay que como que mapear los datos de nativo a lo que es Dart. Entonces ahí es cuando entra en juego este standard method codec, que básicamente es una clase que se encarga de pasar los datos de la plataforma nativa a Flutter. Si esto lo chequeamos en la documentación, que la tenía por acá, ahí se ve más o menos. Pero acá Flutter te indica, por ejemplo, que si vamos a Swift, por ejemplo, vemos que no sé, un string se mapea a un string. Justamente ahí es el mismo nombre. Pero, por ejemplo, un nil de Swift se va a traducir a lo que es un null de Flutter. Después, por ejemplo, un array se traduce a un list y un map se traduce a un diccionario, digamos. Y así con cada uno de los datos, sobre todo los más básicos, ya Flutter se encarga de hacer eso. Yo acá le pasé lo que es el codec, pero si nos fijamos en la clase, es el que está por defecto. Entonces esto en realidad no es muy necesario. Era simplemente para mostrarlo. Dicho esto, ya tenemos ahí nuestro plugin ya armado, así que esto en teoría debería funcionar. Tenemos acá nuestra app. Si tocamos acá, esto debería levantar el prompt de biometrics para que el usuario se autentique y si pasa, mostrar un mensaje de success. Entonces vamos a tocarlo, vamos a ver que no pasa nada. Otra vez, no pasa nada. No sé si se dieron cuenta cuál fue el error, pero si van a los logs, vamos a ver que por acá abajo... Opa. Bueno. Dice missing plain exception, no implementation found for method login, que es este método que definimos acá. On channel biometrics login plugin. Acá parece todo bien, porque intentó llamar a través del channel biometrics login plugin un método llamado login. Ahora, si vamos al lado nativo, ahora estamos en iOS, vamos acá a iOS, clases, y tenemos nuestro plugin. No sé si alguno se dio cuenta cuál es el error acá. Es bastante boludo, pero básicamente
este string está mal. Eso es una cosa que tienen los plugins, que todo tiene que coincidir del lado nativo y del lado de Flutter, porque si no la comunicación no funciona. Entonces, si fixeamos esto, debería funcionar. Obviamente, si hacemos un hot reload, esto no funciona. ¿Por qué? Porque el hot reload funciona solamente del lado de Dart, digamos, y no del lado nativo. Entonces, acá básicamente lo que tenemos que hacer es matar la aplicación y correrla de nuevo. Ahora vamos a esperar que corra. Lo mismo para debuggear, digamos, lo que son los plugins del lado nativo. Lo que es el debugger, tenemos, digamos, no podemos atachar un solo debugger, digamos, al lado nativo y al lado de Flutter. Si queremos, por ejemplo, debuggear lo que es este código del lado nativo, deberíamos abrirlo desde Xcode y acá setear lo que son los breakpoints. Y ahí podríamos debuggear lo que es nuestro código. Lo mismo para Android. Si estamos desarrollando un plugin Android, ahí hay que abrir el example que yo les mostré hoy y ahí te deja debuggear lo que es todo el código nativo del lado de Android. Entonces ahora debería funcionar en teoría. Espero, porque si no hice algo mal. Ahí está, ahí nos tiró el prompt de Biometrics con el mensajito login please, que si no me equivoco... Bueno, no les mostré lo que es la implementación nativa, pero para repasarlo rápido, vieron que acá cuando se llama login nosotros llamamos a este authenticate, que lo tenemos definido acá abajo. Para el ejemplo yo lo que hice fue utilizar la librería de local authentication de Swift y de Apple. Y es bastante fácil, en este caso yo lo simplifiqué mucho, ¿no? Pero tenemos que crear un contexto de esa autenticación, que es lo que estamos haciendo acá, un local authentication context. Y luego lo que te permite ese context es evaluar policies. En este caso la policy que yo estoy evaluando es la de Biometrics. Y acá le estoy pasando un mensajito que es el que se va a mostrar en el model, que si lo vemos es este que se muestra acá, login please, se está macheando lo que está acá. Y después tenemos que procesar la respuesta. Básicamente acá, si es success, nosotros retornamos true y si no, retornamos false. Acá se podría retornar directamente el success, pero para mostrar bien cómo es. Este result, que es el que se pasa acá por parámetro, es el que recibimos en el método callHandler, que básicamente nos permite retornar un valor hacia el lado de Dart. Es como decirle, terminé la ejecución y te retorno esto. Entonces, vamos a pasar, digamos, lo que es el prompt. Esto debería ser acá. Ahí, vamos a darle que machea y ahí nos debería loguear y mostrarnos un mensaje de success. Ahí macheamos y ahí tenemos la supercar. No, la cara no, perdón, la llama, me equivoqué. Y nos logueamos. Y ahí ya estaría terminado, digamos, nuestra integración. Bueno, eso hasta ahí de Method Channels. Como vimos, hay varias cosas que tienen que coincidir. Por ejemplo, los métodos acá, los nombres, etcétera. Después también acá tenemos varios strings hardcodeados de todos lados. Acá no parece tan complicado porque es solamente una llamada, una API nomás, pero imagínense que tenemos muchas, se vuelve un poco difícil mantener esto. Además, otra cosa que pasa es que, por ejemplo, si yo voy a mi ejemplo y voy a lo que es la implementación acá de Method Channels y voy a lo que es el Platform Interface, van a ver que acá yo tengo definido mi método y tal, le estoy diciendo que básicamente me retorna un booleano, algo bastante fácil, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, retornar una clase custom en Dart, esto no va a funcionar y es básicamente por lo que les mencionaba hoy del codec. Que básicamente, como les mostré en la documentación, esto machea diferentes tipos, pero por ejemplo lo que son nuestras clases custom no las va a machear. Y aparte deberíamos escribir un codec del lado nativo y del lado de Flutter, porque tiene que existir esa clase de los dos lugares. Entonces eso se vuelve un poco complicado, además de los strings que ya tenemos hardcodeados, entonces es un poco complicado hacerlo así. La herramienta que nos provee Flutter para solucionar esto, como para mejorar un poco lo que es la experiencia del desarrollador, es Pigeon. Pigeon es un package que básicamente autogenera código y básicamente autogenera varias cosas. Lo primero es la comunicación con los method channels. Lo hace mucho más simple porque vos definís una API y ya lo que es llamar a los métodos y eso no tenés que tipo escribirlos vos a mano, por así decirlo, sino que ya te autogenera ese código. Ahora lo vamos a ver bien. Y además, si tenemos clases custom o tipos más complejos, eso también se autogenera. Se autogenera el códex, se autogenera como lo que es traducir los datos de Flutter a nativo y de nativo a Flutter.
Un detalle es que no soporta event channels, funciona más que nada con la estructura de method channels, que es como llamar a un método, digamos. O sea que no podamos utilizar lo que es streams, digamos. Entonces, ventajas, era lo que decía, es código fuertemente tipado. Nosotros definimos nuestras clases, definimos lo que es una API, y después todo lo otro del codec, de llamar a un method channel, etcétera, todo eso se ocupa Pigeon. Después tenemos, evita la serialización manual, eso es lo que estaba comentando un poco. Después, integración simplificada, ya no tenemos que escribir el código manual de comunicación. Y eso simplifica todo lo que es el mantenimiento, digamos, de lo que es un plugin. Entonces, ¿cómo funciona Pigeon? Iba a poner unas PPTs, pero mejor pasamos al código, así lo vemos más claro. Esto se quedó chiquito de nuevo. No, me pasé por otro proyecto. Ahí va, ahí. Bien, acá les dije que yo tenía mis plugins definidos dentro de packages. Acá tengo otro que es básicamente el mismo nombre, lo único que le puse Pigeon al final, como para distinguirlo. Si abrimos este paquete, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer con cada paquete, obviamente, es agregar la dependencia de Pigeon, como vemos acá. Y después tenemos que definir un archivo de configuración de donde vamos a definir lo que es la API de comunicación hacia el código nativo. Eso va a estar acá en Pigeon's Messages. Y acá en este archivo lo que vamos a configurar es nuestra API. Entonces tiene varias cosas. Lo primero es este configure Pigeon, donde le pasamos un Pigeon options. Y acá vamos a definir, por ejemplo, del lado de Dart, dónde es que se va a guardar ese código autogenerado. Del lado de Kotlin, dónde es que se va a guardar, y del lado de Swift, dónde se va a guardar. Esto obviamente tiene un montón de opciones para cada uno de los lenguajes. Si nos paramos acá, vieron que tienen hasta Objective-C, Swift, Java, Kotlin y otros lenguajes, digamos. Esto también funciona solo para, o sea, no funciona para web, para hacerlo más fácil. Funciona en todos lados menos web. Entonces, pues, tenemos que definir varias cosas. Una cosa importante es que todos los modelos que vayamos a usar en nuestra API tienen que quedar definidos dentro de este archivo. No podemos referenciar cosas que estén, por ejemplo, acá en lib o en otros lugares. Entonces acá definimos, por ejemplo, nuestra clase de response, que es simplemente una clase que tiene un bool con un success. No sé qué dice. Vámonos. Ahí va. Y después podemos definir dos tipos de API. Acá ven que tenemos una que es Host API. Esto significa que vamos a definir una API en la cual nos vamos a comunicar de Flutter hacia nativo. Si quisiéramos una al revés, tipo de nativo llamar a código Flutter, deberíamos definir una que sea tipo Flutter API. Para este ejemplo, como vimos, nosotros llamamos desde Flutter a un código nativo, que es el de Local Authentication. Entonces definimos lo que es una Host API. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una clase abstracta, y se me quedó el mensajito ahí, y definirle los métodos. En este caso voy a tener un método que va a ser asíncrono, y le voy a decir que lo que va a retornar es biometrics response, y se va a llamar login. Y solo con esto, lo único que nos queda hacer es correr el comando de Pigeon para que autogenere ese código. Ese comando es bastante simple, es como los de Build Runner, ponemos Dart run Pigeon, le damos el input, que en este caso está en Pigeon's Messages, y cuando corramos eso se autogenera el código. Yo acá ya lo tengo, entonces no lo voy a correr. Y acá vimos Dart CRC Messages, que era lo que especificamos acá. Y acá en este punto G está todo el código autogenerado. La idea obviamente no es modificar este código, sino que Pigeon ya de por sí lo mantiene. Este no es tan complicado porque definimos solamente un método, entonces lo podemos como repasar para ver todo el código autogenerado que genera, digamos. Acá van a ver que está la clase, que fue la que definimos en los messages, que era este biometrics response, pero lo que hace es generar esa clase y además con otros métodos, con el encode, decode, que eso lo que va a hacer es tipo hacer lo que es el mapeo de una plataforma a otra en los tipos de datos. Y después vamos a ver que genera acá una API, Biometrics Host API, que es la clase que definimos. Acá van a ver que ya define lo que es el channel name, tiene un basic message channel y ya se encarga de toda esa comunicación. Así que al lado de Dart, lo único que tenemos que hacer, si comparamos un poco lo que es la implementación, vamos a hacer una comparación con lo que teníamos antes, por ejemplo. Del lado del Platform Interface, capaz que arranco por acá, por la implementación en sí. Nosotros antes teníamos esto. Teníamos nuestro método channel, el ID, teníamos el invoke method, le decíamos que queríamos que nos retorne un booleano y le llamamos al método login. Si utilizamos la implementación con Pigeon, vamos a ver que acá recibimos una API y lo único que tenemos que hacer es llamar a login y listo. Y ya esto ya tiene el tipo que es biometric response, es un future, etc.
todo eso ya está resuelto. Entonces simplifica mucho más y no tengo que andar manteniendo strings, etcétera, ni escribir todo a mano la comunicación de method channels. Esto del lado de Dart. Si vamos al lado nativo, como vimos, también nos va a generar ese código. Si vamos, por ejemplo, a iOS, vamos a ver que dentro de clases deberíamos tener un archivo de autogenerado. Ahora lo tenemos, es este messages. Y acá también define básicamente lo mismo, pero del otro lado, del lado nativo. Por acá debería tener un biometrics response, que es la clase que nosotros dijimos que queríamos crear. Ahí va, esta está por acá. En Swift esto se traduce en structure, en este caso. Y esto ya maneja todo lo que es el mapeo de un lado a otro. Bien, después también vemos que acá va a tener lo mismo, o lo que es análogo del lado nativo, que es definir el método channel y todo eso, debería estar por acá. Bueno, no lo estoy encontrando. Acá, Flutter Basic Method Channel, ahí está definido lo que es el channel con su ID, etcétera, pero nosotros no nos preocupamos de esto porque es todo código autogenerado y no deberíamos modificarlo. Y entonces, ¿cómo simplifica esto del lado nativo? Si vamos a lo que es nuestro plugin, la clase de nuestro plugin. Antes nosotros acá estábamos definiendo lo que es el method channel, registrando un handler y no sé qué más. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar esta clase del código autogenerado, llamar a este setup y pasarle una instancia de nuestra API. Que básicamente lo que hicimos acá fue utilizar esta clase que nos autogeneró el código y la implementamos en nuestro plugin. Entonces llamamos a este setup, que simplemente se llama una vez, pero lo importante es que después de eso no tenemos que ocuparnos de lo que hacíamos acá, que era un poco ver qué método se está llamando y acá definir el método channel, etcétera. No tenemos que tener todo ese handler, sino que simplemente hacemos como un override de la función que definimos en nuestra API, que es esta login, que la definimos del lado de Dart. Acá este login. Entonces ya simplemente haciendo un override de lo que es esa función, perdón, este no es. Haciendo un override de esa función, simplemente la implementamos. Y esto lo bueno que tiene es que nos concentramos más en escribir el código del lado nativo y no escribir el código de la comunicación. Entonces nos ahorra mucho tiempo a la hora de desarrollar un plugin y a la hora de mantenerlo. Pues nos concentramos en lo que es importante, que es hacer la utilización de ese código nativo, que es esto. Esto es lo que nos importa trabajar a la hora de hacer un plugin. Y no estar viendo, uy, tengo que llamar a este método channel, o este tipo de datos lo tengo que mapear, o si falla el mapeo, ¿qué hago?, etcétera. Con Pigeon esto te lo soluciona mucho más fácil. Y bien, lo último que me queda para hablar son Federated Plugins. Esto es un concepto que digamos, Flutter define, que es básicamente una forma de estructurar nuestro plugin. Y la idea es implementarlo de una manera que sea más fácil lo que es el mantenimiento y la extensión de ese plugin. Entonces la idea es definir para cada implementación un paquete y para la Platform Interface también un paquete y para lo que es el paquete de cara al usuario, la interfaz, digamos, va en otro paquete. Capaz que ahí no se entiende mucho, pero ahora lo vamos a ver mejor. Tenemos lo que es el app facing, eso va a ser un paquete, digamos, en nuestro repo, y eso va a tener solamente el paquete que nosotros usamos como usuarios. Después tenemos el Platform Interface, que define la interfaz de nuestro plugin, y después tenemos cada uno de los Platform Specifics. Creo que acá va a quedar más claro. Como ven acá, no sé si han usado URL Launcher, pero es un paquete bastante común en la comunidad. Lo que sería acá el app facing, que es lo que vimos acá, es este URL Launcher. Esto es lo que nosotros consumimos cuando utilizamos esta librería. Entonces después, para cada una de las implementaciones, tenemos un paquete. Entonces cada implementación tiene sus tests, tiene su propio equipo trabajando ahí, y todas estas implementaciones de cada una de las plataformas que vemos acá, que están todas, tiene que cumplir con el contrato que definimos en el Platform Interface. Entonces esto lo hace más consistente a través de las diferentes plataformas. Y la otra cosa que está de más es que, por ejemplo, nuestro plugin, lo voy a mostrar bien rapidito, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo acá tengo el ejemplo. Capaz lo muestro acá nomás. Pero imagínense que, por ejemplo, URL Launcher no soporta web. Entonces, como lo estaba mostrando yo en el ejemplo, yo tenía iOS y Android todo en un mismo proyecto. Entonces, si yo quiero agregar web, tengo que agregar todo ese código ahí dentro, tengo que escribir todos los tests ahí adentro, todo de web. Sin embargo, de esta manera lo que podemos hacer es como extender ese paquete desde otro paquete. Porque este paquete, en lugar de estar acá, podría estar en otro repo que lo mantenga otra persona, y lo único que nosotros hacemos es decirle acá que
cuando se consuma en web, vamos a consumir un paquete de otro lado. Entonces eso mejora un montón lo que es el mantenimiento de los paquetes. Y también nos ayuda si nosotros creamos un paquete que alguien de la comunidad pueda colaborar e implementar ese paquete. Y nosotros no nos preocupamos de agregar todo ese código a nuestro repo, de testearlo, de nada. Lo único que nos tenemos que asegurar es que cumpla con lo que dice el Platform Interface, que es el que define la interfaz. Después, para crear un Federated Plugin, esto estaba bueno, me parece mencionarlo. Flutter no provee un template, como vimos hoy. Entonces pueden usar el Very Good CLI, que sí provee un template, y ahí pueden crear el plugin y ya les crea todo lo que es la estructura esta que vimos acá. Y bueno, hasta ahí llegó mi charla. La idea era mostrar como un poco en general cómo es que funcionan los Platform Channels, que me parece algo interesante y que está bueno saber. Y nada, espero que les haya gustado. Y nada, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Traje alfajores. Tengo una remera. Tengo una sola, no sé cómo voy a hacer para sortearla. Nada, si alguno tiene alguna pregunta, arrancamos con eso primero. Dime. ¿Cómo, perdón? ¿Desde segundo plano se trabaja normal Platform Channels? No sé si viste acá. No sé. En realidad, cuando vos llamás a un Platform Channel, yo lo tenía por acá, eso se ejecuta en otro thread, que es el Platform Thread. Vos podés crear un isolate y como ejecutarlo en background o en otro thread, pero en realidad se va a ejecutar siempre en el Platform Thread. Lo que deberías hacer, si querés hacer algo de background o correrlo en otro thread, sería hacerlo más del lado nativo. Ese es un problema que en realidad lo resuelve un poco lo que es Dart FFI. Eso lo soluciona un poco, digamos. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Allá. Decime. Pará el micro. En el código nativo, el plugin, ¿en qué momento se instancia? ¿En qué momento se instancia? Eso... Veo un register que es sí, ese register se llama, lo llama mismo el SDK de Flutter. Yo también era una de las dudas que tenía, era tipo, ¿esto cómo se registra? Porque no lo veo por ningún lado. En el app delegate no se registra. ¿Cómo, perdón? En el app delegate. Sí, pero eso se registra del lado de lo que es la app, digamos. Nosotros del lado de nuestro plugin no lo registramos, sino que si vamos a lo que es el proyecto principal, por ejemplo en iOS, esto estaba en Runner, App Delegate, acá vemos que tenemos este Generated Plugin Registrant, que hace un registrar, y esto es un código autogenerado que en algún lado, si no me equivoco, llama a eso. Acá viste que están los diferentes plugins que yo tengo. Todo eso lo hace automáticamente y ahí es donde llama y registra esos plugins. Pero no es algo que, digamos, tengamos que preocuparnos. Cuando tenés que preocuparte de eso es cuando, por ejemplo, yo viste que mostré la implementación con Method Channels. Si yo lo quiero hacer para web, no puedo utilizar Method Channels porque no funcionan ahí. Entonces tendría que hacer una implementación aparte. Ahí sí lo que hago es, defino un register with, creo que es, y ahí hago un override de la instancia. Y ahí sí lo estoy como registrando a mano. Pero si vos siempre vas a usar lo que es la implementación por defecto, que por ejemplo habíamos definido acá en lib y en el platform channel, que es esta de acá, en realidad no tenés que ocuparte de registrarlo, sino que se hace automáticamente. Ya está, me están haciendo así, me están echando. Gracias a todos.